El tema de la competencia que ustedes van a observar en este video hace referencia a la solicitud que le hacemos al despacho del magistrado de segunda instancia para que cese en el conocimiento del proceso por la larga demora y la poca voluntad de ejercer la prueba que hemos tenido que afrontar en este proceso. Son 18 años. La prueba lleva casi 15 años. Entonces, agotada la paciencia, a través de una solicitud de parte, requerimos al titular del despacho para que no continúe conociendo el proceso y, de acuerdo a la ley, lo entregue al magistrado siguiente en el orden horizontal en el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca. La razón legal, ¿por qué? Porque no ha cumplido con lo que ordena la jurisprudencia constitucional para la duración de un proceso. Y este tipo de acción, como la anterior, pues yo no puedo salir a contársela al público antes de realizarla, porque estratégicamente no es conveniente. Pero sin embargo, encuentra uno personas que ¿qué hubo? Mire, no. El abogado está trabajando y eso lo pueden ver en los estados del proceso. En el histórico del proceso, ahí se encuentran las actuaciones del abogado. Si eso es lo que quieren saber, lo pueden buscar en internet. Este tipo de videos es para explicarle a su abogado cómo ha ejercido las facultades que me ha otorgado. ¿Por qué interpuse esta acción o las otras? Eso es lo que tengo que explicarle. No si pasó de un despacho a otro, si subió de primera a segunda instancia, no. Eso es irrelevante. Eso lo encuentran en internet y en próximo video les vamos a enseñar cómo lo buscan. Yo estoy para responderle las preguntas que se desprendan de mi actuación, que generen alguna duda o que requieran una mayor explicación por ser una demanda muy técnica. Eso con mucho gusto. Y eso es lo que hacemos siempre que elaboramos estos videos. Que quisiéramos que fueran de 5 minutos, pero los temas son muy técnicos y yo tengo que rodearme de una serie de estrategias pedagógicas para que personas que no tienen el rango académico para manejar estos temas también lo entiendan. Todo en la vida se puede explicar, pero a unos hay que explicarle de alguna manera y a otros de otra. A uno no le explican las matemáticas en segundo de primaria como se las explican en el primero o segundo semestre de la universidad o en el bachillerato. Lo mismo sucede acá. Entonces, teniendo claro qué es la competencia, tenemos que decir que en cuanto a la duración de los procesos, tanto en la primera como en la segunda instancia, vamos a ocuparnos de la segunda instancia, que es en la que estamos, la jurisprudencia constitucional estableció que era solamente de 6 meses. Y nosotros llevamos más de 6 meses, vamos para 2 años. Pero además estableció la jurisprudencia que esos 6 meses tenían que contabilizarse teniendo en cuenta el principio del plazo razonable. ¿Y el plazo razonable qué es? El plazo razonable es el tiempo que el magistrado o el operador judicial que conoce de la segunda instancia razonablemente utiliza para el caso concreto. En otras palabras, la ley lo fija, la jurisprudencia lo fija en 6 meses. Pero si el magistrado demuestra que en esos 6 meses está realizando una prueba pericial, la cual es demasiado compleja y requiere de unos auxiliares de la justicia que son de difícil consecución. Segundo, la prueba se ha extendido porque en la experticia han encontrado una serie de variables que tienen que ser investigadas para
dar un dictamen pericial ajustado a lo que pide el despacho, entonces el término ya no eran 6 meses, puede ser 1 año, puede ser año y medio, pero tiene que justificarlo. Día tal, nombramos los peritos y esos peritos ninguno se consiguió, fuimos a la NASA, fuimos a la ONU y por fin en la ciudad de Bogotá, en la universidad tal, encontramos los peritos que necesitaba y en eso nos demoramos 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces allí el plazo razonable indica que no se le podrá aplicar los 6 meses a rajatabla. ¿Por qué? Porque le ha sido imposible al magistrado hacerlo. Pero en este caso van a ver ustedes que no es así. El proceso llegó a manos del magistrado de segunda instancia el 21 de octubre de 2019. Y el primer oficio que hizo el magistrado para admitir mi recurso de apelación y solicitar alegatos de conclusión lo hizo el 5 de marzo de 2020. Es decir, casi al momento de finalizar el término que le da la ley. Y la segunda actuación del magistrado, ¿cuál fue? El 3 de marzo de 2021. Es decir, casi 1 año en que el proceso estuvo inactivo. No hubo ningún pronunciamiento, ninguna prueba. Obviamente que nosotros aquí hemos contado los días hábiles, los cuales le dan casi 11 meses al magistrado y no ha terminado la instancia. Lo que prácticamente indica que el término de la ley lo ha violado en un 100%, en un 200%, perdón. En este caso, entonces, no hay plazo razonable porque no hay actuación. Ya miraremos el detalle más adelante. Y por lo tanto, el término no se ha cumplido. En segundo lugar, la mora es en cualquier momento, la mora judicial es en cualquier momento reprochada por la legislación colombiana. Llámese bajo el imperio de la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional o desde antes. Los procesos deben terminarse en término, salvo que el funcionario judicial pueda demostrar que no lo ha hecho porque ha estado practicando, realizando actividades del proceso necesarias para obtener la verdad procesal. Una vez ilustrado este punto, para que ustedes sepan en qué estamos, tenemos que señalar que el artículo 121 del Código General del Proceso determinó los términos que anteriormente les señalé para cumplir la segunda instancia, 6 meses. ¿Y dónde se señala eso? En una jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pero además, en otra jurisprudencia de la Corte Constitucional se determina cuáles son los nuevos principios, fines y propósitos para fallar en la segunda instancia. Y esa norma constitucional está representada en la sentencia T334 de 2020. Es una sentencia de la Corte Constitucional cuya ponente es la doctora Fajardo, Diana Fajardo. Aquí la Corte Constitucional pretende poner límite a las demoras injustificadas en los procesos. Determina que en todo proceso de segunda instancia se deben ajustar las actuaciones del magistrado, si es magistrado, o del juez que le corresponda, a unos nuevos principios, fines y propósitos. Y esto lo hace la Alta Corte Constitucional en Colombia, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos
lo contempla en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que es la carta de navegación de la Corte Interamericana, la cual próximamente conocerá de nuestras pretensiones, porque en Colombia no ha habido poder humano de alguien que realice el complemento de la prueba pericial. Entonces, ¿qué sucede en este caso? La acción donde se violaron los derechos fundamentales que hemos venido reclamando ante el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, la cual no los ha revisado, provienen de una acción de grupo, y las acciones de grupo están regidas por una ley, la Ley 472 de 1998. Y este tema del término fijado para finalizar un proceso en la segunda instancia está señalado en el artículo 67 de esa ley. Y ese artículo, a grosso modo, señala que el término total para finiquitar la segunda instancia son 90 días máximo. Bueno, tenemos que decir que el despacho no ha cumplido, porque no, sino 3 meses. Es decir, si el despacho que alega que el artículo 121 no aplica, entonces si no aplica el artículo 121, entonces aplica el artículo 67. Además él lo dice en uno de los autos, que aplica el artículo 67. Ya vamos a mirar eso. Pero si aplica ese artículo le va peor, porque allí no son sino 90 días. La ley le da 6 meses, 180 días. Y no cumplió ni los 180 y mucho menos los 90. Sin embargo, el magistrado hábilmente señala que como en la ley 472 del 98 hay un artículo que habla del término que él debe utilizar para el fallo de segunda instancia, entonces él se remite al artículo 67 de la ley 472 del 98, que es la que regula el proceso que él está conociendo, y señala entonces que el artículo 121 del Código General del Proceso no lo cobija en cuanto al término que él debe aplicar para finalizar la segunda instancia de este proceso. Y la verdad es que eso es cierto. Lo que pasa es que no le favorece el término, porque acá el término es menor, y si no cumplió el mayor, pues mucho menos el otro. Pero ese no es el problema. Yo también estoy de acuerdo con el señor magistrado, ¿sí? Allí no hay un vacío normativo. Vacío normativo, para los que no son abogados, es cuando la norma presenta un espacio sobre algo específico que se trata, y entonces el derecho lo autoriza para que lo cubra. ¿Cómo? Pues hay una jerarquía, la jurisprudencia, la ley, la costumbre, etc. En este caso, no hay un vacío normativo en cuanto al término de duración de la apelación en las acciones de grupo, porque la ley dice que son 90 días, pero cúmplalos. Pero resulta que la Corte Constitucional, en la sentencia 334 de 2020, con ponencia de Diana Fajardo, trajo unos nuevos elementos para aplicar a la terminación de un proceso, y trajo entonces unos principios, fines y propósitos que no tiene ninguna ley procesal en Colombia, para que todos los jueces de la República, en los procesos civiles, penales, laborales, en las acciones especiales, aplicaran para unificar la dinámica de los procesos y no dejar en manos de los jueces el término de duración del proceso, como a nosotros, que 18 años nos tienen aquí pendientes, porque ese ha sido el criterio de los despachos que han conocido este proceso. Entonces, para evitar eso, la Corte Constitucional elabora una jurisprudencia
y dice, sea el término que sea, en este caso 90 días, tenga en cuenta estos propósitos. Es decir, el magistrado de segunda instancia no puede decir que él no cumple el artículo 121, porque si bien es cierto, en cuanto al término, él tiene su propio término, los principios no los tiene ni él ni nadie. Son nuevos, los trae la sentencia de la Corte Constitucional que estoy invocando. Y resulta que esos principios el señor magistrado no los ha cumplido. El principio, ninguno de ellos. Observen ustedes, por ejemplo, establece unos nuevos propósitos. ¿Qué es esto? Es señalar unas reglas para que el juez decida en un plazo razonable y no en el plazo que discrecionalmente el juez quiera hacerlo, que es lo que nos han aplicado. Es decir, la nueva jurisprudencia ya fija las reglas que va a tener que aplicar, llámese el término 90 días, llámese el término 3 meses, 6 meses, 10 meses, lo que sea, tiene que aplicar esos principios. Y por lo tanto, ese propósito del plazo razonable, el señor juez no lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque el proceso ha estado eternamente detenido, eternamente quieto. 6 meses para proferir un auto. Así tenga muchos expedientes. 6 meses para producir un auto que admite una apelación, el cual no lo hace el magistrado y no el secretario. Y 1 año para producir el auto siguiente. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Por qué se demoró un término mayor a los 6 meses? Porque, pues, el despacho tiene mucho trabajo, ¿no? Eso es lo que todos los jueces y magistrados dicen siempre. Mucho trabajo. Y yo no dudo que no lo tengan. Por ejemplo, muchas acciones de tutela. Y resulta que nosotros hicimos la investigación y el despacho del magistrado, donde está nuestro proceso, desde 2017 no falla una sola tutela. Porque en alguna ocasión que presentaron un desfile de tutelas, a ese despacho le tocó una gran cantidad. Entonces lo exoneran de que siga conociendo a partir de 2017 para complementar la carga de trabajo con otros despachos que no conocieron en esa época de ese número de tutelas. Entonces quiere decir que el argumento no es cierto. Basta ir a la oficina judicial, de administración judicial, y allá está los procesos que mueve cada despacho. Ni una tutela, ni una habeas corpus. Entonces ese argumento no es. La marcha propia del despacho. Sí, pero recuerde que los términos del Poder Judicial se suspendieron en la pandemia por espacio casi de 3 meses. Se suspenden el 16 de marzo y vuelven a entrar en actividad el 1 de julio. Más de 3 meses. Y ahí no hubo atención al público. Y si no hay atención al público, y si no hay experticias, y si no hay diligencias que practicar, pues el tiempo rinde más. Solamente se limitan a trabajar en los negocios, no tienen que atender público, no tuvieron que atender público. Pero aparte de lo anterior, como nosotros interpusimos una acción de tutela contra providencia judicial en el Consejo de Estado, del Consejo de Estado mandaron a pedir al tribunal el expediente, porque el magistrado que estaba conociendo del caso requería tener el expediente, y para eso envió dos comunicaciones, una el 5 de agosto y otra el 15 de agosto. Y entonces el magistrado de segunda instancia envió el expediente. Le solicitaron del Consejo de Estado que se hiciera virtualmente y le señalaron el correo donde debía escanear el proceso y enviarlo. ¿Qué hizo el magistrado? Lo envió en original. Envió todo el expediente en original. Es decir, paró el proceso cuando le estaban pidiendo era la copia. Y entonces este proceso estuvo detenido desde el 23 de agosto que llegó al Consejo de Estado hasta el 6 de febrero
del año siguiente, estoy hablando del 23 de agosto del 2020, hasta el 6 de febrero del 2021, sin hacer nada, porque resulta que el Consejo de Estado pidió la prueba y no lo revisó. Allá estuvo el expediente durmiendo el sueño de los justos y el 6 de marzo, el 6 de febrero, lo enviaron y llegó a Cali a principios, eso fue el 6 de febrero, y llegó al tribunal a principios del mes de marzo. Y el 4 de marzo, 3 de marzo, el magistrado profiere un auto, o no el magistrado, el secretario de ese despacho, profiere un auto donde corre el traslado de un memorial presentado por Colpensiones. Es decir, marzo 5, un memorial, un auto de 4 o 5 renglones, que admite la apelación, que nos convoca a presentar alegatos de conclusión sin pruebas, entre otras cosas, como lo expliqué en el video anterior. Y un año después, segundo memorial. Razón, el expediente del Consejo de Estado. ¿Haciendo qué? Nada. Porque el Consejo de Estado no pidió el expediente original, pidió una copia, es decir, escanéemela y me la manda de este proceso. Entonces, el principio de plazo razonable aquí no aplica. El plazo razonable no es para el que no hace absolutamente nada. El plazo razonable es para el que hace demasiado, porque las circunstancias del proceso han exigido un esfuerzo mayor en la práctica de una experticia o de una prueba o de una diligencia. Pero eso no ha sido este caso. Por lo tanto, tenemos que nuestro proceso se ha demorado por absoluta negligencia del despacho de segunda instancia, donde conocen del mismo. Y entonces, estos principios antes no tenían ningún problema. Era a criterio del juez y bajo el cumplimiento de ciertas reglas. Y entonces el juez era el que decía cuando se vaya a un proceso. Resulta de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ahora le dice, señor, fallen 6 meses y aplique estos principios, aplique estos propósitos y aplique estos fines. Y ustedes me preguntarán, bueno, ya sabemos los propósitos. El propósito es que se haga en un plazo razonable y no se dilate. ¿Y cuáles son los fines? Los fines son el cumplimiento de un principio que hay en la Constitución que se llama el principio de celeridad, y el que ya señalamos, el del plazo razonable. Y en este caso ya vimos que el plazo razonable no se cumple, y por obvias razones el principio de celeridad menos, porque el uno va ligado con el otro. Un proceso que no se adelanta dentro de los términos normales y legales, no se puede hablar en él de un proceso adelantado velozmente, rápidamente, no. Antes es todo lo contrario. Se ha llevado de una manera lenta y parsimoniosa. Y eso viola el artículo 2 del Código General del Proceso. Entonces ya tenemos dos problemas. Se viola la sentencia T-334 de 2020 de la Corte Constitucional, y se viola el artículo 2 del Código General del Proceso, el cual dice que los términos procesales de este código se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado. Y además dice, tiene derecho, toda persona o grupo tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción al debido proceso de duración razonable. Entonces aquí tenemos dos violaciones ya, porque ni hay plazo razonable, porque no hay cómo justificar la demora, ni tampoco se han cumplido los nuevos principios, los nuevos propósitos y los nuevos fines
señalados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Resulta que esta norma, esta nueva norma o esta nueva jurisprudencia que saca la Corte Constitucional le entrega al juez de la causa la posibilidad de que justifique la mora. Ya vimos una, el plazo razonable, pero además le da las facultades al juez para que si se cumplen los 6 meses, en este caso los 90 días que tiene el juez a través de la ley 472, le dice, si su plazo se cumple, solicite una prórroga, es decir, pida 6 meses más. No, el señor no solicitó ninguna prórroga. Me amplío. En esa jurisprudencia señala unas razones en las cuales, si se presentan en una actuación de un funcionario de segunda instancia que conoce el recurso de apelación, no tiene otra alternativa que perder la competencia. Y dentro de esas causales está el no haber solicitado la prórroga cuando la ley lo faculta para eso. Hombre, se me acabaron los 6 meses, deme una prórroga. Esa es una causal para perder la competencia porque no utilizó una de las facultades que tiene para seguir con la competencia y seguir conociendo el proceso. Entonces, tenemos que el término de duración que establece la ley no se cumplió. Y la jurisprudencia que la Corte Constitucional preparó para el artículo 121 del Código General del Proceso y para cualquier proceso en cuanto a la terminación de la segunda instancia, tampoco se cumplió. Y resulta que esta nueva legislación, el juez, el magistrado que conoce nuestro proceso en segunda instancia, tiene que aplicarla obligatoriamente, y no solo él, sino cualquier juez de la República. En estas condiciones, consideramos nosotros que nuestro magistrado, el que atiende nuestro proceso, hizo caso omiso de la Constitución, de la ley, y de manera personal, discrecional, aplicó el procedimiento de duración del proceso cuando ya no es discrecional, cuando ya no es él el que determina la duración del proceso, sino que la Corte Constitucional, para evitar esas actuaciones dilatorias, estableció los fines, propósitos a cumplir y los términos para cumplir con ellos. Y nuestro querido magistrado ni cumple los principios bajo el argumento que a él no le aplican y tampoco cumple los términos de la norma que él invoca. Es la que lo regula, porque esa norma habla de 90 días y su actuación en la segunda instancia ya supera el año en días hábiles, y en días calendarios estamos llegando a los 2 años. Resulta que cuando un magistrado o un juez de segunda instancia pierde la competencia para conocer de un negocio, si actúa con posterioridad a la solicitud de parte que debe interponer todo abogado que pretenda que la competencia no continúe en manos del operador judicial, nosotros obviamente lo hicimos. La consecuencia es ¿cuál? El efecto es ¿cuál? Que esas actuaciones son declaradas nulas. Es decir, la pérdida de competencia trae como consecuencia que cualquier actuación posterior sea nula. Tiene una excepción si profiere una sentencia, pero eso no es del caso y me alargaría explicarlo. Entonces, esa nulidad, en términos de derecho, para los que son abogados llaman nulidad sobreviniente. Llega al proceso por una actuación
realizada dentro del mismo. Nulidad sobreviniente. Esa es la consecuencia de eso. El magistrado que incurre o el juez que incurre en esto necesariamente tiene que haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque actuó cuando no debía actuar. Es decir, ejerció funciones fuera del término de ley. Y eso le genera una nulidad sobreviniente producto de la pérdida de la competencia. ¿Y qué pasa si eso ocurre? Pues se genera un defecto orgánico, un defecto procedimental absoluto y un defecto fáctico. ¿Y qué es eso? Esos son aquellos yerros jurídicos en que incurre un funcionario judicial cuando no acata la Constitución o la ley. ¿Y eso por qué es importante? Porque el funcionario que comete este tipo de defectos deja abierta la puerta para que la parte que lo señala entable acciones legales en su contra, constitucionales y legales, es decir, acciones de tutela e incluso acciones de responsabilidad. ¿Y por qué defecto orgánico? Porque si no tenía competencia, ¿quién más que el mismo magistrado no sabe si ejerció bien la competencia o no? Él. Entonces, si no tiene la competencia y actúa, eso es un defecto. No debió actuar. ¿Por qué incurre en defecto procedimental absoluto? Porque actuó al margen del procedimiento establecido por la jurisprudencia constitucional y por la ley. ¿Y por qué incurre en defecto fáctico? Pues porque hizo una valoración defectuosa de la prueba y en este caso manifestó que con lo que tiene puede fallar el proceso, cuando realmente este proceso que nos convoca, si no se practica la prueba pericial, no puede obtener ninguna respuesta. El tribunal ordenó en un auto que se liquide a los demandantes, que se indique la base de liquidación sobre la cual se cobró. Y el señor juez de primera instancia, y lo corroboró el de segunda instancia, cambió eso y dijo que lo que necesitaba el proceso era saber cuál era el porcentaje. Hombre, por Dios, ¿yo para qué voy a pedir cuál es el porcentaje si está en la ley, es el 3%? Necesitamos saber es de dónde lo cobró y en la práctica cómo lo liquidó para decir si tenemos razón o no tenemos razón, y eso es lo que no quieren hacer. Entonces, eso constituye un defecto fáctico. La prueba se valoró de tal manera que resuelve el caso con lo que existe, y resulta que con lo que existe no resuelve absolutamente nada. Y al incurrir en estos defectos tenemos que concluir que el señor magistrado debió declarar la pérdida de competencia. ¿Qué hicimos nosotros? Interpusimos una acción de tutela, la cual en primera instancia el Consejo de Estado la declaró improcedente porque el suscrito había interpuesto un recurso de súplica por el mismo caso ante el tribunal. Falso. Yo no he interpuesto ningún recurso de súplica contra la competencia. Y entonces impugné. Sí, yo interpuse un recurso de súplica, pero no contra la pérdida de competencia, sino contra la negativa del magistrado de practicar en la segunda instancia la prueba, como dice el artículo 327, inciso primero, numeral segundo del Código General del Proceso, que es el código que aplica y no el código que nos quiso señalar el Consejo de Estado, el Código Contencioso Administrativo y de Procedimiento Administrativo. Ese no aplica aquí. Aquí aplica el Código General del Proceso, y en el artículo que les menciono concede a la parte que solicitó la prueba que en la segunda instancia se declare, como en este caso la prueba ya se practicó,
no la pueden volver a declarar. Error en el argumento del Consejo de Estado. Lo que sí pueden hacer es, de oficio, declarar que se continúe la prueba, porque es que un complemento de la prueba pericial, una orden de ese tipo, lo que indica es que la prueba inicial no se ha terminado. Cuando una prueba necesita un complemento, no ha finalizado. Necesita algo más para llegar a su final. Y eso es lo que no quieren hacer. Y eso está señalado en el primer renglón del artículo 327 del Código General del Proceso. En estas condiciones, nosotros entonces le señalamos al Consejo de Estado que se había equivocado. Nosotros nunca hicimos un recurso de súplica para esto, lo hicimos para lo que les acabo de señalar. Y en este momento pues estamos pendientes de la decisión. De todas maneras, aprovecho la oportunidad para manifestarles que lo que dice ustedes, que el proceso se demora, es cierto, pero no es culpa mía. Tanto es así que me tocó reclamar por vía judicial, constitucional, eso que ustedes piden, pero lo dirían hacia mí y no es hacia mí, porque la responsabilidad es del que falla el proceso, no la mía. Esa inquietud ahí está resuelta, ahí está la acción. ¿Y cuál fue la respuesta? Declararla improcedente por lo que ya les señalé. Error, porque eso no es cierto. De todas formas, para su tranquilidad, este proceso no termina en Colombia. Aquí pueden resolver lo que quieran. Nosotros lo que tenemos es que estar atentos y señalar cualquier error y hacer presencia. Si nos dicen que sí, pues magnífico, que es lo que han debido hacer con la prueba hace mucho tiempo. Si nos dicen que no, continuamos, porque nosotros no terminamos en Colombia, nosotros terminamos internacionalmente. Y allá ustedes ya han visto los resultados de quienes demandan ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es en este momento el tribunal por excelencia para las demandas colombianas. Y nosotros tenemos ese derecho, tenemos que cuidarlo. Y ustedes tienen que estar atentos, tenemos que hacer una sola fuerza. Olvidarnos de ciertos informantes que poco o nada saben de esto. Uno, para saber de este proceso, tiene que estar en él, de este o de cualquiera. De manera que en estas condiciones estamos esperando qué decide el Consejo de Estado en segunda instancia, qué decide el Consejo de Estado sobre este asunto, y de acuerdo a lo que decida, pues continuaremos en el escenario constitucional. Valga la pena decirles que yo me acuerdo, por ahí escuché alguna vez, como dijo el cordobés, que dizque las acciones de tutela solamente se pueden presentar cuando el proceso termina. Aquí llevo como 5 y el proceso no ha terminado. Por eso a mí me llama la atención cómo las personas pueden opinar de lo que no saben. No, señor, las acciones de tutela se pueden entablar en cualquier momento del proceso cuando se atenta contra derechos fundamentales en providencias judiciales, en situaciones de fondo del proceso. Allí cabe la acción de tutela y les he demostrado con creces que esta argumentación se ha cumplido plenamente en este proceso.